En el video anterior nos quedamos con esta incógnita. Nos quedamos con esta dirección que empieza con FE80 y no sabemos de dónde había salido porque no la tecleamos. Entonces la incógnita fue de dónde salió la otra dirección que no tecleamos. En este tutorial vamos a explicar de dónde sale esta dirección que se llama link local address y siempre empieza con FE80. Y es uno de los mecanismos que tiene IPv6 para lograr y asegurar una comunicación prácticamente perfecta entre dispositivos Unicast Link Local Address. Bueno, en esto nos quedamos. Si recuerdan, nosotros habíamos tecleado estas dos direcciones. Entonces, con estas dos direcciones tenemos unas conclusiones muy importantes que checar antes de continuar con esta explicación del Link Local Address para seguir avanzando con esta tutorial de IPv6. Una de las cosas importantes que acabamos de verificar es si comparamos esta información que tecleamos contra esta y vemos el resultado que nos dio Show IPv6 Interface Brief, nos vamos a dar cuenta que estos ceros no aparecen. Ok, es un punto muy importante. Entonces, cuando introduzcamos información de una IPv6, no nos debe de importar los ceros a la izquierda. Entonces, punto número 1, ceros a la izquierda no son significativos. Ahora, seguimos analizando esto. Y también no nos importa si tecleamos una dirección en minúsculas o mayúsculas. Podemos teclear mayúsculas o minúsculas y no nos va a dar ningún problema cuando chequemos. Y si vemos aquí las IPs, aquí abajo, las IPs en las interfaces están todas en mayúscula y sin embargo lo tecleamos en minúsculas cuando introdujimos la información. Entonces puedes escribir mayúsculas o minúsculas sin ningún problema. Ahora seguimos analizando lo que habíamos teclado en cuanto a direcciones IPs y nos vamos a dar cuenta que cuando tecleamos esta dirección, que aquí aparece con 3 ceros, aquí lo que nos muestra al final es esta información con 2 puntos intermedios. ¿Qué significa? Que 2 puntos intermedios es una abreviación realmente de los ceros. Entonces, la forma de analizar esto es, normalmente lo que requerimos es tener siempre 8 grupos de datos, 8 grupos de 16 bits. Cuando en nuestra dirección IP hayan muchos ceros o varios ceros, podemos poner todos los ceros poniendo una abreviación de 4 puntos. Entonces, otro de los puntos importantes a analizar van a ser esta abreviación que se maneja. Vamos a hacer el análisis para que se entienda bien cómo es que se utiliza esta abreviación de 4 puntos. Entonces, lo que normalmente tenemos en una dirección IP es 8 grupos de 16 bits. Tú, usando 4 puntos, lo que haces es hacer una abreviación de los números que se repiten, específicamente cuando son ceros. Vamos a hacer la analogía, vamos a explicar cómo funciona esto de los 4 puntos. Si analizas en la IP que teníamos 3 ceros y se utilizaron 4 puntos. El punto final, lo que se requiere es tener 8 grupos de 16 bits. Esto quiere decir que estos 4 puntos lo que nos están reemplazando son los 3 ceros, porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Entonces estos 4 puntos nos dicen que nos faltan 3 ceros para completar los grupos de 8 bits. Es por eso que se utilizan los 4 puntos y lo puedes utilizar en cualquier lugar de la dirección IP donde hayan grupos de ceros que se repitan. Y te aseguro que es muy común, porque muchas veces nosotros podemos completar una dirección IP poniendo prácticamente ceros en toda la dirección IP y podríamos llegar a tener una dirección IP solamente con el primer número. Por ejemplo, vamos a tener 2001, 4 puntos y luego terminal número 1, y esa sería una dirección válida. Y aquí estaremos entendiendo que tenemos dos grupos de 16 bits y por lo tanto para completar 8, estos 4 puntos nos estarían representando 6 ceros.
Es la forma abreviada de una dirección IP. Y después tenemos este caso, ya para finalizar esta explicación rápida, donde tenemos 4 puntos. Pues esto no se puede hacer. Solamente podemos abreviar una sola vez en nuestra dirección IP. No podemos poner 2 veces 4 puntos. Bueno, vamos a continuar trabajando en nuestro diagrama que aparece en la parte de la derecha. Estábamos trabajando en lo que es el puerto 01 y el puerto 00 para ver cómo funciona lo que es esta dirección link local address. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ya estamos en el router número 1 y vamos a mostrar lo que hay en las interfaces IPv6. Vamos a poner show IPv6 interface brief. Y aquí estamos viendo que en la interfaz del router 1, la interfaz 00, tenemos unas direcciones IPs. Entonces, esto, y en la interfaz 1 también tenemos direcciones IPs. Vamos a borrar estas direcciones IPs para hacer la prueba de lo que habíamos platicado sobre las interfaces. Entonces, interface F0, 01, F00, conft interface F00 y ponemos no IP add. Ahora sí vamos a exit y vamos a ver do show IPv6 show IPv6 interface brief. Ahora sí, 00 no tiene interfaz, ¿ok? Ahora vamos a darle una dirección. Aquí tenemos más o menos, aquí tenemos la dirección, la red que tenemos que manejar para esta red que maneja de la interfaz F00, y le vamos a dar su IP. Entonces vamos a darle conft interface F00. Y ahora vamos a darle la dirección de esta red. Aquí le vamos a manejar la 1 y el 2. 1 y 2 va a ser la dirección. Entonces vamos a ponerle la F001. Entonces va a ser IPv6 add 2001 DB8. Recuerden que el 0 no es importante. 2.21 2.12 2.1. Entonces la interfaz va a tener esta, y es importante poner la máscara que es 64. Entonces aquí, si están viendo, estamos abreviando los ceros con los 4 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 3 ceros abreviados, ok, y ya tenemos esta interfaz con esto. Ahora vamos a poner exit y vamos a poner do show IPv6 interface brief. Y ya otra vez tenemos la interfaz 00 y aquí vuelve a aparecer nuevamente lo que es la dirección link local. Entonces tenemos en cada interfaz donde agregamos una IP, aparece la dirección link local que empieza con FE80. Ahora vamos a analizar el host y se dan cuenta, aquí ya también tenemos configurada una dirección IPv6. Vamos a borrarla para verificar cómo funciona nuestra comunicación sin esta IP. Esta link local es una link local que aparece por defecto en nuestra computadora. Entonces, la computadora también tiene una link local por defecto, entonces ahí no tenemos que teclearla. Y ahorita, en el siguiente video, vamos a ver cómo es que se genera y se utiliza un mecanismo que se llama EUI64 Host ID. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona y para qué sirve y en qué se utiliza. Entonces, si analizamos esta computadora, vemos que ya tiene por defecto esta IPv6. Y además, para checarlo, vamos a borrar esta. Ya ven, y aparece nuevamente a pesar de que la borres. Entonces aquí es un modo de comunicación que ya tiene el sistema, que siempre va a existir esta link local address, ¿ok? Y si entramos al host B, también va a tener esa dirección
IP por defecto. ¿Y para qué nos sirve realmente esta dirección link local? Esta dirección link local nos ayuda a comunicarnos, nos da una opción de comunicación para trabajar en la zona de capa 2. Quiere decir que con esta link local yo voy a poder tener una comunicación efectiva siempre en esta zona. O sea, yo aunque no ponga una IP, aunque no tenga un subneteo, aunque no tenga una IPv6 válida que alguien nos haya proporcionado, aunque yo no configure una IP a un host, en automático IPv6 ya te está dando una IP que se llama link local para que tú puedas trabajar en esta sección. Y vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la comunicación. Ya vimos que no tenemos, el host tiene una IP, no tiene IPs configuradas. El router 1 tiene su IPv6. Vamos a hacer una comunicación entre el host A y lo que es FA01. Entonces vamos a entrar a Command Prompt. Y aquí tenemos, vamos a copiar la IP que tenemos aquí. Bueno, aquí no importa. Aquí se dan cuenta. No tenemos IPv6 configurada ni IPv4. No tenemos ninguna IP configurada. Y sin embargo tenemos lo que es la interfase 01, que es esta. Y vamos a hacer un ping a la link local, ¿ok? Entonces vamos a ponerle Command Prompt, vamos a poner ping FE80. Bueno, vamos a copiarlo para no errarle. Ya tenemos el ping de la computadora. Entonces con esta dirección link local podemos tener comunicación entre dispositivos sin tener ningún problema. Entonces con esta Unicast Link Local Address podemos tener comunicación entre los elementos de capa 2. O sea, si yo quisiera comunicarme con el Link Local Address de esta red a esta red, no se podría. Aquí no habrá comunicación. Link Local Address solamente funciona para elementos de la misma red, del router 1 al router 2, siempre del router 2 al router 3 y siempre del host C al lo que es el router 3. Entonces, entre estos hay comunicación, pero ya aquí no hay. Aquí no habría comunicación y aquí no habría comunicación. Ahora, otra forma, entonces quiere decir que no requerimos la IP final para poder tener una comunicación y empezar a trabajar con nuestras computadoras y nuestros routers. Entonces hay otra opción para poder generar estas direcciones IP local address. Entonces lo que podemos hacer, vamos a ponerle otra vez show IPv6 brief, show IPv6 interface brief y vamos a ver las IPs. Ahora vamos a borrar lo que es Fast Ethernet 00. Entonces le ponemos config-t y vamos a ponerle int f 000 y vamos a borrar la IP, no IPv6. No IPv6 interaddress. Ok, ya no tenemos IPv6. Vamos a checar. Vamos a poner do show IPv6 interface brief. Y ya no tenemos IPv6 en 00. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos nada más la IP link local para trabajar internamente sin tener que poner IPs? Hay una opción que puedes poner IPv6 enable y ahora vamos a ver do show IPv6 brief y ya te pone simplemente la pura dirección link local que requieres para trabajar con esta sección de capa 2. Ok, en el siguiente video te voy a enseñar, te voy a explicar cómo es que se genera, porque la generación aquí lo que te está generando es un host, porque ya tienes una parte que es por default. Entonces te voy a explicar cómo se genera esta dirección IP. Aquí tenemos la estructura, aquí tenemos la dirección IPv6 EUI 64
host ID, que te ayuda y que te genera esta información en base a la MAC address de tu dispositivo.